Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a seguir con nuestro viaje por el siglo XX. En este caso vamos a hablar de la etapa de desarrollismo, de estabilización durante el periodo de la dictadura franquista. Comenzamos. Habíamos dejado a España en un momento en el que ya se empieza a abrir un poquito la mano, ya entramos en la ONU, Estados Unidos nos ajunta, por así decir, porque quiere toda ayuda posible para combatir el comunismo, está inmerso en la guerra, que si la guerra de Corea, si la guerra de Vietnam, en fin, todo esto. Así que ahora comenzamos una nueva etapa. Habíamos acabado el vídeo anterior con el plan de estabilización destinado a mejorar un poco la situación. Y entonces, en 1962 el gobierno español había presentado la solicitud oficial para la apertura de negociaciones con la Comunidad Económica Europea. 4 meses más tarde ocurrió el tema del contubernio de Múnich. ¿Qué es eso? Pues toda la oposición política en el exilio se reunió en Múnich en el marco del cuarto congreso del movimiento europeo y se declaró contra la dictadura franquista. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la contestación de Franco? Pues que el día 8 de junio el gobierno suspendió en todo el territorio español el artículo 14 del Fuero de los Españoles relativo a la libertad de residencia, y los participantes que regresaron a España fueron detenidos y desterrados. La dictadura debió también hacer frente a una oleada huelguística de apreciable intensidad que se desencadenó en la primavera en Asturias, País Vasco y Cataluña. En junio del 62, Franco formó un nuevo gobierno y fue cuando se incorporó Manuel Fraga Iribarne. Seguidamente hablaremos de un caso importante que marcó este periodo, que es el caso Grimau. En noviembre del 62 fue detenido por la policía el dirigente del Partido Comunista, Julián Grimau. Fue torturado y juzgado el 18 de abril del 63 en un consejo de guerra que le condena a pena de muerte. El 20 de abril fue fusilado. Franco ignoró todas las peticiones de todo el mundo, a lo largo y ancho del mundo. Una de esas peticiones fue del arzobispo de Milán, el cardenal Montini, que luego se convirtió, tras la muerte de Juan XXIII, en el Papa Pablo VI. El ministro Fraga fue el encargado de orquestar la justificación de la ejecución, llegando a declarar que Grimau era un asesino repugnante. Seguidamente hablaremos de uno de los acontecimientos que más que ha marcado la historia de la Iglesia en el siglo XX, para algunos alabado, para algunos criticado, lo cual me resulta curioso porque el relato oficial entre comillas, ¿no? Cuando uno aprende historia, normalmente suelen repetirle mucho que el Concilio Vaticano II fue el momento en el que la Iglesia despertó y empezó a ir en contra de la dictadura. Y cuál es mi sorpresa, que estoy leyendo ahora críticas al Concilio Vaticano II, otra manera de ver las cosas, ¿no? Incluso dentro de la propia Iglesia, para que luego digan que la Iglesia solamente abunda un relato de la historia. Lo digo así como a modo de anécdota, a modo de curiosidad, ¿no? Siempre se dan por sentado algunas cosas con respecto a la historia o con respecto a cómo un bando, bien de derechas o bien de izquierdas, mira la historia por defecto, ¿no? Siempre se suele considerar una versión por defecto, depende de dónde estés en el espectro político, y no nos damos cuenta de que eso se puede cumplir o no. Y eso debería llevarnos a conocer a la gente, ¿no? Conocer a las personas antes de juzgar. Pero bueno, esto es un breve paréntesis que quería hacer. La elección de Pablo VI fue recibida con preocupación por el gobierno y el propio Franco, que consideró la noticia como un jarro de agua fría. El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero del 59, cuando el concilio aprobó una resolución en la que se solicitaba que los estados renunciaran a intervenir en el nombramiento de los obispos. Franco se negó tajantemente a renunciar al derecho de presentación.
Falleció un año después, el 3 de junio del 63. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura en el 65. Tenemos una foto de una de las sesiones del Concilio Vaticano II. Y claro, después de Franco, ¿qué? Después de Franco, ¿qué hacemos? Ya hay voces que empiezan a indicar, bueno, vale, sí, ahora estamos muy bien con Franco, ahora está todo muy estable, muy todo, pero este hombre algún día se tendrá que morir, entonces a ver qué hacemos. A lo largo del primer quinquenio de los años 60 fueron perfilándose dos proyectos diferenciados respecto al futuro del régimen. Por una parte, el promovido por el ministro secretario general José Solís Ruiz, que decía que después de Franco pues había que confiar en las instituciones, ¿vale? Iban a ser las encargadas de dirigir la situación. Para los tecnócratas, apadrinados por Carrero Blanco, la clave del futuro del régimen estaba en asegurar el crecimiento económico que aumentaría el bienestar. El 7 de julio del 65 se formó un nuevo gobierno que suponía un nuevo reforzamiento de los tecnócratas. En el 66 viene la Ley Orgánica del Estado, una ley importante. Si estáis en el examen, pues no os podéis saltar esta ley, ¿vale? La Ley Orgánica del Estado ha sido considerada un éxito de Carrero. Entre las disposiciones más relevantes de esta ley destacan separación de funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno, modificación de la Ley de Cortes para hacer posible la elección por las cabezas de familia y mujeres casadas de 2 procuradores de representación familiar por cada provincia, la reorganización del Consejo Nacional del Movimiento, ¿vale? Y la reorganización del Consejo Nacional del Movimiento. Fue sometida a referéndum en diciembre del año 66. Dos problemas centraron la mayor atención de los dirigentes franquistas, que es la conflictividad social, como vemos en esta diapositiva. Se produce un incremento de la conflictividad laboral, acompañada de un sindicalismo. En segundo lugar, tenemos protestas estudiantiles madrileñas o la capuchinada barcelonesa del 66. Y tenemos una imagen del momento en cuestión. Unos estudiantes se encierran en un convento para protestar contra el franquismo. Seguimos con la cuestión sucesoria. No las tenían todas consigo, todos los que oían eso de después de Franco las instituciones, ¿no? Entonces, desde diversos círculos se alimentó la expectativa de una posible designación como sucesor de Alfonso de Borbón y Dampierre, hijo mayor del primogénito de Alfonso XIII. Estaba finalmente la rama carlista, que su pretendiente era Carlos Hugo de Borbón-Parma. Carlos Hugo fue expulsado de España en diciembre del 68. Al fin, en julio del 69, Franco anunció la decisión de designar a Juan Carlos sucesor. El día 22 presentó a las Cortes la proposición, que fue votada públicamente, resultando con 291 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones. En cuanto a política exterior, tenemos 2 asuntos importantes: las relaciones con la Comunidad Económica Europea y con los Estados Unidos. En el 61, Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca solicitaron el ingreso en la comunidad. Grecia firma un acuerdo de asociación. El contenido del informe del Birkerbach de la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria de la Comisión Económica Europea establecía las condiciones que debían reunir los candidatos a integrarse en la comunidad. La Iglesia. Ya habíamos anunciado que con Pablo VI las cosas iban a cambiar. En el 68, el Papa Pablo VI pidió a Franco que renunciara a sus privilegios en la designación de obispos. El caudillo se niega. En 10 años, del 64 al 74, el episcopado español cambió notablemente. Vicente Enrique y Tarancón, claramente comprometido con la renovación, fue nombrado arzobispo de Madrid y elegido presidente de la conferencia episcopal. Los periódicos, por otro lado, pues reflejan que ya hay problemas dentro de la clase política, disensiones en torno al asociacionismo dentro de la clase política franquista, contradicciones entre inmovilistas y gente que quiere reformar las cosas, difusión de moderados planteamientos de cambio democrático, con la participación incluso en debates periodísticos del propio Carrero, con el seudónimo de Ginés de Buitrago. En el 72, la nieta mayor del dictador, Mari Carmen
María del Carmen Martínez Bordiú se casó con Alfonso de Borbón. Tenemos un nuevo gobierno formado en junio del 73 que tenía como vicepresidente a Torcuato Fernández Miranda y un vigilante falangista, José Utrera Molina. Pero la clave es la cartera de gobernación, en la que está Carlos Arias Navarro. El 20 de diciembre es cuando se ocurre el atentado de ETA que acaba con la vida de Carrero Blanco. El vicepresidente Torcuato Fernández Miranda se hizo cargo inmediatamente de la presidencia y logró imponer algo de serenidad. La economía, mientras tanto, pues crece bastante, del 61 al 73, no fue uniforme. En este periodo son claramente distinguibles dos etapas. Primero hasta el 66, con una expansión de toda la economía, mientras que durante la segunda, hasta el 74, el crecimiento fue más moderado e irregular. Mientras tanto, en la sociedad, ¿qué está pasando? Pues hay una serie de cambios. A la altura del 70, la tasa de analfabetismo se había reducido de forma muy notable respecto al nivel de preguerra. Tan solo declaraba no saber leer ni escribir el 9% de la población. La demanda social de educación se extendía porque existía el convencimiento de que esta era la llave para alcanzar mayores remuneraciones y estatus social. Respecto a las enseñanzas no universitarias, si las leyes de los años 40 tendían a reproducir en el ámbito educativo la división social clasista, la nueva ley pretendía democratizar la enseñanza por distintas vías. En cuanto a la enseñanza secundaria, por un lado, y aunque solo fuera sobre el papel, se ponía mayor énfasis en el vínculo entre el mercado de trabajo y la educación. La enseñanza universitaria, por otro lado, creció también. La secularización de la Iglesia Católica fue en algunos casos vehículo de los cambios que vivió España en los años 60 y 70. Las encíclicas de Juan XXIII y sobre todo el Concilio Vaticano II tuvieron gran impacto. Pero en líneas generales vemos una disminución de la influencia de la Iglesia. En cuanto a la conflictividad laboral, lo que tenemos que decir es que se produce en el año 62 un importante movimiento huelguístico que participaron entre 200.000 y 400.000 trabajadores. Se inicia en abril en las minas asturianas y se extendió desde el mes de mayo al País Vasco y Barcelona. La mayoría de los conflictos tuvo su origen en reivindicaciones y reclamaciones de carácter laboral, aunque fue frecuente que se politizaran durante su desarrollo. La respuesta habitual de los patronos ante las actitudes obreras reivindicativas fue la aplicación de la legislación laboral que les otorgaba amplios poderes sancionadores de la indisciplina de los obreros. Por lo tanto, más represión y contra más represión, pues más huelga, más conflictividad. Las comisiones obreras se extendieron paralelamente al ciclo de conflictividad en 1962 y se consolidaron con las elecciones del 66. En cuanto a los estudiantes, la conflictividad estudiantil se convirtió en obsesiva para el régimen. Entre los cambios sociales de la España de los 60 y 70 se ha destacado la extensión de la enseñanza superior. Significó el acceso a las universidades de más jóvenes y de procedencias sociales más diversas. La movilización madrileña culminó en una manifestación por las calles de la capital el día 2 de marzo. Especial relieve tuvo la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de las Universidades de Barcelona en marzo del 66. La represión que siguió acentuó la radicalización ideológica que ya había manifestado la minoría politizada en los meses anteriores. Protesta vecinal. A partir del 69, protestas y reivindicaciones de carácter vecinal se extendieron, chocando con las autoridades franquistas que consideraban como un problema político y de orden público toda protesta vecinal. Los afectados por todo tipo de carencias se convencieron de que debían organizarse y actuar colectivamente para resolver esos graves problemas. Y en cuanto al Partido Comunista y la Nueva Izquierda, celebró en Praga en enero del 60 su sexto congreso en el que Santiago Carrillo fue elegido secretario general, pasando Dolores Ibarruri a presidir el partido. El congreso ratificó y aún profundizó la política de reconciliación nacional. Tampoco se libró el Partido Comunista de tensiones internas e incluso de rupturas de efectos muy desiguales. En julio del 65, el séptimo congreso, celebrado cerca de París, ratificó las principales líneas de la política del Partido Comunista y a su dirección, acentuando su independencia en el seno del movimiento comunista internacional. En cuanto a los socialistas, que son la posición más moderada,
En abril del 60, la dirección del Partido Socialista en el exilio constituyó la Unión de Fuerzas Democráticas con el PNV, Acción Nacionalista Vasca, Izquierda Demócrata Cristiana, Alianza Republicana Democrática Española, UGT y STV. Las difíciles relaciones con la dirección del PSOE en el exilio y con la propia organización socialista madrileña determinaron la formación en el 68 de un partido socialista en el interior. Política unitaria, especialmente la colaboración con los comunistas y la participación en las comisiones obreras, provocó una grave crisis interna en el 66 en el movimiento socialista de Cataluña. El 13º Congreso provocó la ruptura entre el sector histórico y el sector renovado del PSOE. Y desunidos, pues no se puede pelear por nada en la vida. En cuanto al antifranquismo en el País Vasco y en Cataluña, como sitios más específicos, hay cosas que decir porque este es el nacimiento. Bueno, el rasgo distintivo esencial del antifranquismo vasco fue ETA, algo que conocemos mucho, por desgracia. Los que somos ya un poquito, tenemos de 30 años para arriba. En 1966 y en 67 la organización sufrió una grave crisis en su quinta asamblea como consecuencia de las tensiones entre sectores nacionalistas y obreristas. Un grupo apartado de ETA Berri, transformado después en Comunistak, sería el origen del movimiento comunista, un nuevo partido izquierdista formado en el 69. Y en cuanto al antifranquismo catalán, que fue algo distinto, se forma la Taula Rodona en el 66 y en noviembre del 71 nacía la Asamblea de Cataluña, una amplia plataforma unitaria que agruparía junto a organizaciones políticas y sindicales a grupos y colectivos profesionales, culturales, cívicos y personalidades independientes. Y eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado, un buen like histórico, suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia y el patrimonio. No os olvidéis de darle a la campanita para que YouTube os avise, compartir y nos vemos en el siguiente. Un beso, chao.